o palabras Padre e Hijo, que son descripciones de Dios y Jesús, son términos humanos usados para ayudarnos a entender la relación entre las diferentes personas de la Trinidad. Si puedes comprender la relación entre un padre y un hijo humanos, entonces puedes entender en parte la relación entre la primera y la segunda persona de la Trinidad. La analogía se rompe si tratas de llevarla demasiado lejos y enseñar como algunos cultos cristianos, tales como los testigos de Jehová, los mormones, quienes afirman que Jesús era literalmente unigénito, como quien dice, producido o creado por Dios el Padre. Esta tarde, este miércoles, nos corresponde en nuestro estudio bíblico estudiar sobre, siempre en la doctrina de Jesucristo, el tema Jesucristo como el unigénito Hijo. ¿Qué entendemos por unigénito? Bien, muy interesante el tema de esta tarde. Y para ello vamos a leer 3 versículos del capítulo 1 del Evangelio de Juan. Vamos a leer el versículo 1, versículo 14 y versículo 18. Jesucristo como el unigénito Hijo. Vamos a ir a la palabra del Señor. Y nos dice las Escrituras. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora, en Juan 1:14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y también leamos en el mismo capítulo el versículo 18, que dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Padre, gracias, Señor, por esta tarde, Señor, por este día que usted nos ha regalado. Padre, ya vamos casi a la mitad de este mes de mayo. Señor, clamamos hacia usted por que nos ayude en todas nuestras necesidades, Padre. Hay muchas necesidades y hay muchos temores, Señor, en el corazón de mis hermanos y en el mío, Padre. Y pedimos de su clemencia, Señor, de su amor, de su compasión, de su tolerancia, de su comprensión, de su misericordia, de su paz. Padre, ayúdenos. Ayúdenos, Señor. Y enséñanos en este estudio bíblico, Padre, sobre Jesucristo, el unigénito Hijo. Y que cada uno aprenda de acuerdo a lo que cada uno necesita para su vida, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El unigénito Hijo hizo conocer a Dios. Eso es lo que hemos, en términos generales, leído en estos 3 versículos que acabamos de revisar en el capítulo 1 de Juan. En el primer versículo, Juan declara que el Verbo, es decir, Jesucristo, era preexistente con Dios Padre, con Dios Padre, desde el principio, o sea, desde siempre. Y declara que el Verbo
es Dios, en el versículo 1. Luego en el versículo 14 se indica la encarnación de Dios, de esa esencia que es espíritu y que se hizo carne a través de Jesucristo. Y ahí pues vemos que dice, y el verbo se hizo carne. Estamos hablando del versículo 14 del capítulo 1 de Juan. Juan quiere expresar el momento fundamental y para la creencia nuestra como evangélicos que somos, como seguidores de Cristo, ese momento fundamental de la historia de la humanidad. O sea, Dios se hace hombre para venir a salvar al hombre. Y luego en el versículo 18 de ese mismo capítulo 1, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y es que, siguiendo un poco de lógica, pues ¿cómo vamos a ver a Dios si Él es espíritu? Uno, no podemos estar delante de Dios porque nuestra carne peca, tiene pecado, comete pecado, es culpable de pecado. Y delante del Padre, delante de esa esencia Dios, no puede haber pecado, porque Él es santo, santo, santo. Es decir, delante de Él hay tal santidad que nosotros no podemos estar delante de Él. Entonces no le podemos ver. Nadie le ha conocido, nadie lo puede ver. Es más, allá en Éxodo vemos que Moisés le dice al Señor, estando allá en el monte Sinaí, que le quería ver. Y Jesús le dijo, nadie puede verme y vivir. Por lo mismo, porque no puede haber pecado delante de Él. Ahora, tenemos una situación en Colosenses 1:15, que Colosenses menciona el primogénito de toda creación. Y eso es lo que vamos a esclarecer esta tarde. Porque están los arrianistas. Arriano era una persona de allá del segundo siglo de nuestra era, después de Jesucristo, allá por los años 200 y tantos. Él decía que Jesucristo no es Dios. Y de ahí viene esta secta de los testigos de Jehová, que también declaran, ellos enseñan de que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo fue creado, algo parecido a los mormones. Creen que Jesucristo no es Dios. Y vamos a dejar en claro esta tarde, basado en la Biblia, basado en la doctrina de Dios, plasmada en la Biblia, que Jesucristo sí es Dios. Y para ello vamos a auxiliarnos con dos términos. Pero vamos a ver primero el término griego. Hay una palabra griega que es monogenes, que significa unigénito. Esta es una palabra compuesta en dos partes. Mono, que viene de una raíz griega que se escucha monos, que significa solo, solitario,
se traduce como único, mono. Y la otra palabra, la otra parte de esta palabra monogenes es genes. Y que esta viene de la raíz de otra palabra, dice que es genos. Esta palabra significa descendencia. Entonces tenemos uno o único y descendencia. Ahora, la palabra no significa hijo único en el sentido de ser el único nacido de alguien, es decir, un hijo único, como tal cual lo conocemos humanamente, o sea, en nuestros términos. Esta palabra en realidad significa el amado de una forma única. El amado de una forma única. Es decir, nos da la idea de alguien que es amado singularmente, es decir, alguien especial, alguien que es especial, a eso se refiere. Es único porque es especial. Ok, para esto yo me voy a auxiliar con el ejemplo de Abraham. Vemos que la Biblia nos muestra que Abraham tuvo muchos hijos. Tuvo a Ismael, que fue hijo de la esclava de Sara. Tuvo a Isaac, que era el hijo de la promesa. Y además tuvo muchos hijos de Cetura, con quien se casó Abraham después que Sara murió. Es decir, Abraham tuvo muchos hijos. Sin embargo, allá en Hebreos 11:17, dice la palabra, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. ¿Cómo es esto? Si en nuestro conocer la palabra unigénito es uno. Es decir, si yo tuviese solo un hijo, yo diría, este es mi unigénito, es decir, uno. ¿Y cómo es que aquí en Hebreo nos dice que Abraham ofreció a su unigénito? Cuando en realidad la Biblia, ya vimos anteriormente, que nos enseña que Abraham tuvo a Ismael y a muchos otros hijos con Cetura. Es decir, Isaac no era el único, pero sí era el especial, el que era el que tenía esa singularidad de ser amado con un amor especial. ¿Por qué Isaac tenía ese atributo, esa característica? Porque era el hijo de la promesa, era el hijo que Dios le había prometido a Abraham. Ese es como para mostrar el significado de la palabra monogenes, utilizado en citas bíblicas del Nuevo Testamento cuando habla del unigénito Hijo de Dios. Es decir, es aquel amado especial. Es aquel que es diferente, no hay ninguno igual a él. Es amado de una forma única, es alguien especial. Entonces Abraham, que tuvo muchos hijos, tenía como especial a Isaac. Unigénito entonces significa único en cuanto a la relación de amor. Lo quería más, digámoslo de una forma,
o tenía especial afecto por esa persona, o por Isaac en este caso, porque tenía ese señalamiento que Dios lo había prometido. La palabra unigénito, que viene del hebreo monogenes. Ahora bien, hay otra palabra que también vamos a estudiarla, que es protótocos, con K al final. Protótocos, que significa primogénito. Y esta palabra también está compuesta de dos palabras griegas, proto y tokos. La palabra proto viene de la raíz protos, que significa primero. Y luego está la tokos, que viene de la raíz de un verbo ticto. Esa es la raíz. Tokos viene de la raíz tictos, ticto, que significa engendrar. Entonces, primogénito viene a significar el primero en ser engendrado. Pero también significa el primogénito, es decir, significa que es prioridad sobre, o que tiene una preeminencia, es decir, es más importante. La palabra protótocos, que en español es primogénito, el más importante. Es decir, en nuestro lenguaje físico, primogénito es el primero, unigénito es uno. Pero en el concepto de Dios, en el plan redentor de Dios, unigénito es aquel, el especial, el más amado, el más esperado. Y primogénito significa el más importante, primogénito, es decir, el de más relevancia, el de más preeminencia. Muy bien. Y como ejemplo de primogénito, vamos a verlo, cómo lo comprende Dios y cómo lo enseña la Biblia. Y para eso vamos a irnos al ejemplo de los hijos de Isaac y Rebeca. Es conocido, todos conocemos la historia, que Rebeca tuvo gemelos. Y salió el primero, el cual era rubio, era todo velludo, como una pelliza, dice la escritura, y le dieron por nombre Esaú. Después salió su hermano, que venía con la mano trabada en el calcañal de Esaú, y su nombre fue Jacob. Entonces nació primero Esaú y después nació Jacob. Entonces, tomando el significado primario de la palabra protótocos, entonces nosotros venimos y decimos que Esaú fue el primogénito, porque él nació primero. Pero conocemos la historia. Conocemos, recuerde usted que Jacob añoraba la primogenitura y hizo ahí un plan con Rebeca para que recibir la bendición del primogénito. Pero antes Jacob ya había negociado esa primogenitura con Esaú, quien se la vendió por un plato de comida. Jacob quería ser el primogénito y llegó a ser el primogénito, llegó a ser el preeminente, aunque no fue el primero en nacer. Ese es el concepto de primogenitura para Dios, en este caso. Es decir, estamos hablando de que Jesucristo es el más importante, porque ahí vamos a llegar.
Entonces Jacob pasó a ser el primogénito, sin haber nacido primero. Es decir, acordémonos que los pensamientos de Dios no son como los pensamientos nuestros. Entonces ya llevamos que unigénito en el pensamiento de Dios es aquel que es el esperado, el especial, el más amado. Unigénito. Aunque hayan más. Y primogénito no necesariamente es el primero, sino que más bien es el más importante. Ahora vámonos al lado de Jesucristo, porque a eso hemos venido, a conocer por qué Jesucristo es el unigénito Hijo y también el primogénito. ¿Por qué razón? Si Dios nos enseña que Él es el primero, como vimos allá en Colosenses 1.15, que en Colosenses 1.15 dice el primogénito de toda la creación. Es decir, el más preeminente de toda la creación. Ahora bien, en cuanto a Jesucristo, veamos, consideramos primero la palabra unigénito. Esta palabra aplicada a Cristo es de uso exclusivo y para Él como unigénito. Y ya lo leíamos en los versículos iniciales, donde Juan en el 1.14 nos dice en el capítulo 1, versículo 14, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Luego también en Juan 1.18 también leímos y dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, el más esperado, el más amado, el especial, a eso se está refiriendo. Ese era Jesucristo, el más amado, el más esperado. De manera que no es que es el hijo, no es el hijo que fue engendrado y que nació de carne humana. Acordémonos, el miércoles anterior veíamos que no fue José quien engendró a Jesús, sino que fue Dios a través del Espíritu Santo. Y este versículo es muy conocido, Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dio a su Hijo especial, a su Hijo amado, a su Hijo, a ese esperado, al que se esperaba, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también ahí, un poquito más abajo, en el Juan 3.18, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y si nos vamos allá a la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 9, vamos a encontrar y dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Entonces, Juan aquí nos está dando la relevancia, es decir, nos está diciendo que Jesús es el más importante. El más importante, el más amado. Eso quiere decir unigénito. En el lenguaje de Dios, en el lenguaje bíblico. Porque para nosotros los humanos, unigénito es uno. Solo un hijo hay en el hogar, es unigénito. Pero para Dios,
que su mente es infinita y tiene millones de propósitos. Entonces, para Él es el más amado. Solo aquí, solo en estos 5 versículos se habla de el unigénito. En ninguna otra parte de la Biblia vamos a encontrar esa palabra unigénito. Y en cada uno de estos versículos hemos encontrado que es una relación de amor con el Padre que Jesús tiene desde la eternidad. Es decir, es un término no de uno, sino de el más amado, el especial. Ahora consideremos la otra palabra, primogénito. Acordémonos que esta palabra puede significar o el primero o el más importante. Entonces, aplicada a Cristo, la palabra primogénito aparece en muchos versículos. Y vamos a revisar algunos. Por ejemplo, en Mateo 1:25 dice, Mateo 1:25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Hablando de José, que José no conoció a María, es decir, no tuvo relación sexual con María, sino hasta después que dio a luz a su hijo primogénito, es decir, al primero de María y al preeminente de Dios, es decir, al más importante de Dios. Dicho sea de paso, pues este versículo a nosotros nos dice que María dejó de ser virgen una vez que Jesús nació, porque ella tuvo más hijos. Y también en Lucas 2:7 encontramos y dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Es decir, estamos hablando ya ahora de María, que es el primogénito. Fue el primer hijo de María. Allá en Romanos 8:29 encontramos este texto. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, Jesús fue el más importante, el más preeminente. Porque Jesús no fue creado. Él es Dios. Es decir, Dios allá en la eternidad, allá en su lugar santísimo, Dios es espíritu y Él en esencia es la divinidad. Ese espíritu es la divinidad. Y dentro de esa, o sea, en esa divinidad se manifiesta por 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cada uno haciendo su obra. Entonces aquí en Romanos 8:29 entendemos que Jesús es la imagen del cual el hombre fue creado, pero también Él es, porque Él es el más preeminente de todos. Veamos ahí en Colosenses 1:15. Dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y este versículo es el punto de partida, es la chispa para que los arrianistas defiendan que Jesús no es Dios. Y aquí no
nosotros no entendemos que aquí está diciendo que Jesús es creado. Aquí no dice eso. De acuerdo a lo que vimos, estudiamos qué significan las raíces de las palabras que estudiamos hace un momento, monogenes y protótocos, es decir, unigénito y primogénito. Entonces aquí estamos viendo que Cristo es el más relevante, es decir, es lo más importante de toda, entre toda la creación, es lo más importante. A eso se está refiriendo ahí Romanos 8:29. También veamos ahí Colosenses 1:15. Ahora pasemos a Colosenses 1:18. Y dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Aquí está bien específico. Primogénito es equivalente a ser preeminente en el caso de Cristo. Es decir, es el preeminente o más importante de todos los que van a resucitar, que vamos a resucitar. Vayamos a Hebreos 1:6. Dice, Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y en este versículo, el primogénito es un título de preeminencia que es propio del Hijo, de la segunda persona de la Trinidad, que es amo y señor de la creación. Ahora, a nosotros, ¿en qué nos beneficia esta doctrina de que Jesucristo es unigénito, es decir, es el amado, es el esperado, y que es el primogénito, es decir, que es el preeminente, el más importante? Pues sencillo, porque en la medida que nosotros vamos conociendo la obra de Cristo Jesús, vamos solidificando nuestra fe y nuestra seguridad de que la salvación es a través de Él, y que Él es el camino, y que Él es el conducto, el único que ha trascendido de lo espiritual a lo físico. Eso lo vimos hace un par de miércoles. Él es el conducto, Él es el único medio, es el único que nos puede mover. Si creemos en Él, si hemos nacido de nuevo, si le estamos siguiendo, si somos obedientes, Él es el único medio para trascender, ausentes del cuerpo, presentes al Señor, trascender, nos alejamos del cuerpo y nos presentamos ante el Señor a través del conducto Cristo Jesús, que Él se encarnó, es decir, el Espíritu, la divinidad se encarnó en Cristo, en Jesucristo, se encarnó, Él se hizo hombre. Entonces, Él no es que sea el unigénito, que sea el único Hijo de Dios, ni tampoco es que sea el primogénito, porque Él no fue creado, Él fue engendrado, es decir, Él trascendió, Él fue el método que el Señor utilizó para trascender de lo espiritual a lo físico. Y que vimos el miércoles anterior, no fue engendrado por hombre para que en Él no hubiera pecado. Entonces, para ir concluyendo, el hecho de que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es tanto unigénito
como primogénito no implica en absoluto ninguna contradicción, porque bien puede significar que es preeminente en todos los sentidos, es decir, es lo más importante en todos los sentidos, o que en su forma humana él fue el primer nacido de María, o que también es el unigénito porque era el que estábamos esperando. Bueno, los israelitas estaban esperando, y debido a que ellos lo rechazaron, pues llegó a nosotros. Y ese era el plan. Ese era el misterio del que habla Pablo, la iglesia. Porque allí entramos nosotros como gentiles, debido a que Israel rechazó a Cristo, a Jesús, no lo reconocieron como el Mesías, no lo reconocieron como rey. Entonces hemos llegado nosotros. Y como dice Pablo en el capítulo 11 de Romanos, Israel es el olivo original y nosotros somos el silvestre. Ellos son el olivo natural. Y que nosotros fuimos injertados en el olivo natural. De manera que por misericordia del Señor ha llegado a nosotros esa salvación, esa redención. Y ahora nosotros podemos con toda confianza, con toda libertad, llegar a la presencia del Señor y hablar con Él. Mientras estamos todavía en este mundo. Porque una vez que nosotros morimos, nos hacemos ausentes a este cuerpo, nos hacemos presentes al Señor a través de ese conducto que es Cristo Jesús. Entonces, no queda entredicho la preexistencia del Hijo de Dios como Dios. Así que el hecho de que el Hijo de Dios es unigénito y primogénito no altera en absoluto en ninguna manera contradice la doctrina de la Trinidad, porque es el mismo Dios el que se engendró, el que se hizo carne y fue engendrado a través del Espíritu Santo y se hizo carne. Es Dios quien se humanizó. Dios es diferente al Hijo y es diferente al Espíritu Santo, el Padre. El Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre, ni el Hijo es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Hijo. Cada uno es distinto como personas, haciendo obras diferentes, aunque ellos en esencia son la divinidad. Uno. Como dice en Deuteronomio, Jehová, oye Israel, Jehová uno es. Así es que, mis hermanos, esto en que nos va a beneficiar, en que nuestra fe se afirme cada vez más de que en realidad la redención, ese plan de redención del Señor, tiene cubiertas todas las aristas, todos los ámbitos, todas las áreas humanas, espirituales, para que sea perfecto redentor de nuestras vidas. Así que, mis hermanos, yo les exhorto, basado en la palabra del Señor, que confiemos plenamente en Cristo Jesús, porque cada vez vamos afirmando la preciosa obra que Él hizo por nosotros y lo especial en cada uno de los detalles que vamos aprendiendo, de que las palabras no están colocadas así aleatoriamente o por accidentes, no. La palabra unigénito, la palabra primogénito, tienen esa especial interpretación que nos da cada vez mejores atributos. Conocemos cada vez más atributos de Jesucristo el Señor. Bien,
A usted, amigo, que aún no le conoce, yo le invito a que deje esa manera de vivir. En Arcatao yo conozco a muchos que están pasando dificultades, pero su orgullo lo tiene que vencer y humillarse a los pies de Cristo. No va a lograr éxito en su vida si usted continúa frustrándose, haciendo intentos tras intento tras intento, y no le va a suceder más que, como dicen los jueces, hacen lo que bien les parece y miren allá qué sucedía. Buscaban a Dios a su manera, Dios les ayudaba, se olvidaban de Dios, volvían a la maldad, a la iniquidad, y ahí estaban en ese ciclo. 7 veces sucedió, 7 periodos, imagine cuántos años. Así es que yo le voy a invitar a que haga esta oración. Arrepiéntase de corazón y dígale: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día y que estás a la derecha del Padre intercediendo por mí. Inscríbeme en el libro de la vida para que el día que yo muera mi alma vaya al cielo. Señor, guía mis pasos y llévame a una iglesia donde se predique la doctrina de Dios, la doctrina de la Biblia, la sana doctrina, y que yo pueda aprender y empaparme más de la palabra y poder seguirte mejor. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Estimado amigo, si usted hizo la oración, yo le doy la bienvenida al reino de Cristo. Y dice el Señor que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Así es que yo le doy la bienvenida. Y si usted se encuentra en Arcatao, visítenos. Ahí en el Tabernáculo Arcatao estamos en calle La Ronda, atrás de la alcaldía municipal. Ahí estamos y le vamos a recibir con los brazos abiertos. Vamos a platicar de las cosas de Dios y traiga a su familia. También puede seguirnos en las redes sociales. Búsquenos ahí en Facebook, en facebook.com/taberarcatao. O también visítenos en nuestra página web, taberarcatao.ml. Y ahí están todos los vínculos para nuestras redes sociales. Visítenos, con gusto le vamos a recibir. Padre, gracias por este momento, Padre, por esta palabra que usted nos dio, por esta doctrina de Jesucristo, el unigénito Hijo. Cada vez vamos aprendiendo más y más de Jesús. Gracias, Señor, por tener misericordia, haber fijado su mirada en nosotros y haber enviado a Jesús para rescatarnos de las tinieblas. Gracias. Bendiga a mis hermanos, bendiga sus familias, sus trabajos, Señor. Aquellos que están siendo cesados de sus puestos de trabajo, Señor, provéales, que ellos no se angustien, sino que confíen en usted plenamente hasta el final. Ayúdenos, Señor, a ser de bendición a los demás. Ayúdenos a volver, Señor, a abrir las puertas de la iglesia en Arcatao. Que sea pronto, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, me los bendiga. Hasta pronto.